es un honor estar aquí hoy con Mariana. En Argentina tenemos un dicho que es te sigo desde cemento, que significa cuando uno hace Yo muchos soy años que sigue argentina, a una persona, su carrera. Yo a Mariana la conocí hace 20 años casi, casi. cuando hacía lecturas públicas en bares chiquitos y los cuentos eran todavía más terribles de lo que son ahora porque tuvo que ir bajando un poco el tono en algunos. Nunca me voy a olvidar cuando escuché Ni cumpleaños ni bautismos o el Ah, desentierro sí. de la Angelita, versión original, Sí, sin sí, sí. censura. Sí. Así que bueno, me imagino que todos los que están acá también la conocen, ha publicado muchos libros de cuentos, el último de ellos hace un mes, ¿no? Hace un mes. Un lugar soleado para gente sombría, ha también publicado novelas, Nuestra parte de noche, la última de ellas. También es periodista, así que también está escribiendo, hoy me dijo, una columna que tiene que mandar a Página 12 esta noche, así que vamos a comenzar así, Cuando quieran. después puede volver a sus otros oficios. Así que bueno, nada, gracias a todos ustedes también por estar aquí. Sacan fotos que nunca tengo. Sí, tengo, porque como ando sola tengo que robárselas a los fotógrafos. Así que bueno, vamos a tener esta conversación y bueno, me gustaría empezar preguntándote, Sí. bueno, digamos que la literatura argentina está llena de narrativas de terror y yo hasta me atrevería a decir que si vamos al Matadero ya Ujú. tenemos, o sea, el primer cuento de la literatura argentina, un cuento de terror. Y pienso también en algo que propuso Carlos Gamerra, que a mí siempre me gusta, es unos puntos de contacto entre cuentos como Casa Tomada de Cortázar, La fiesta del monstruo de Bioy y Borges, Esa mujer de Walsh, y yo también incluiría Cabecita Negra de Germán Rosenmacher. Claro. Entonces, lo que yo quería llegar es, ¿por qué te parece que en Argentina la literatura de terror, el horror fiction, es considerada con suerte un género menor? Que la experiencia política argentina está muy relacionada con lo sobrenatural. Bueno, ahora puntualmente con el presidente que habla con el perro muerto, ¿no? Pero él lo dice, o sea, no es una cosa... eso es lo que es llamativo, no es que es un rumor acerca de lo que esto, no, él dice. Ahora dice que no, pero alguien le dijo que diga que no. Pero durante meses tiene medium de perros y no sé qué. Pero anteriormente, quiero decir, o sea, todo, incluso en el tipo de violencia que había. Vos pensás la violencia rosista con los degollando gente, tirándole muy explícitamente la cabeza a las familias dentro de la casa, a las familias conservando esas cabezas durante muchos años. Está en Sobreros y Tumbas, pero yo conocí gente que tenía la cabeza del abuelo en la casa. Y en una caja de sombreros, por ejemplo. Incluso Facundo, que es un texto inaugural de la literatura argentina, el comienzo mismo de una novela gótica, Sombra terrible de Facundo te evoco. O sea, si esto no... se supone que es una novela histórica celebrando la idea de la civilización sobre la barbarie que representa Facundo, que era un caudillo argentino. Ahora, ¿cómo empieza el libro? Parece Cumbres Borrascosas. Y de hecho termina el libro y terminás vos con la sensación de Cumbres Borrascosas, con la sensación de que Facundo es mejor que todo lo que propone Sarmiento. O sea, es más interesante, aunque puede terminar todo mal, pero ¿no? Es más sexy, básicamente. Más vampírico. Y luego toda la realidad relacionada con la última parte del peronismo, con la muerte de Eva Perón, lo que le pasa al cadáver de Eva Perón, el robo del cuerpo de Eva Perón, la necrofilia sobre el cuerpo de Eva Perón. Luego, cuando vuelve el cuerpo a la Argentina, José López Rega, el secretario de Perón, que muere rápidamente Perón y queda él, que era espiritista, se llamaba Hermano Daniel, y que gobierna el país como un Rasputín de las Pampas. Esto pasa, o sea, es como... lo que ocurre es eso, o sea, que hay elementos como de género en la realidad política. Y eso, siguiendo después con la dictadura, los desaparecidos, etcétera, o sea, son como elementos de género, de terror. Porque la clandestinidad de una dictadura hace que
sea otro tipo de horror. Vos tenés el horror súper explícito de muchísimas dictaduras, la mayoría del mundo, donde tenés fusilamiento, sangre, gente en la calle, literatura. La dictadura argentina casi no tiene sangre, la gente no tuvo esa experiencia, el común de la gente. Eso ocurría intramuros. Intramuros era brutal, extramuros era silencio. Y eso es siniestro. Entonces, creo que ocurre eso. Y entonces muchas veces a la crítica también le cuesta mucho distinguir o atreverse quizá, porque requiere cierto atrevimiento, decir, esto es un cuento de terror, cuya figura central es el cuerpo de Eva Perón. Pareciera como que el realismo argentino es de terror. En general, sí, Santa Evita se puede leer. Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que es la historia del cuerpo de Eva Perón y su periplo, se puede leer como una novela de horror, porque es espeluznante, quiero decir, novela necrófila, de horror, etcétera. Más El Brujo. Y ahora de vuelta, estamos locos. Y yendo un poquito más acerca de esto, actualmente pareciera haber en Latinoamérica una tendencia de muchos escritores latinoamericanas que están trabajando en este género. Obviamente vos, pero pienso en Giovanna Rivero, Mónica Ojeda, Liliana Colanzi, Fernanda Melchor, solo algunas para mencionar. Sí, Elaine, Emilar Madruga está ahí. Ya la vas a estudiar. Con gusto. Sí, sí. Pero, ¿tenés alguna idea? ¿Por qué te parece que está pasando esto? Si es que se te... Yo creo que también pasa con los varones. Creo que el tema con las mujeres es que hay un foco puesto en las mujeres en general. Pero cuando pienso en varones, pienso en Luciano Lamberti, pienso en Maximiliano Barrientos en Bolivia, pienso, bueno, es distinto lo que hace, pero Bernardo Esquinca en México. O sea, me parece que en general hay una cosa... Y también pienso en autores, digo autores pues ya tiene la trans, como Camila Sosa Villada, que no hace terror, pero sí usa el fantástico dentro de un texto muy brutal, como Las Malas. O sea, no es el fantástico maravilloso, es el fantástico dentro de un contexto de mucha crueldad, quiero decir. Pues a mí ya me da risa porque a veces le preguntan, ¿es realismo mágico como García Márquez? Le digo, ¿ustedes están leyendo esto? O sea, ¿están leyendo este libro? Es cuerpos de mujeres asesinadas y violadas durante 125 páginas. Y sí, de repente una se convierte en pájaro, digo. Pero es como hay otras cosas, hay mitología, hay metamorfosis, hay como literatura clásica donde esto ocurre. No es todo cada vez que vuela una persona a García Márquez, es muy grave. Llega un momento que decís, bueno, el señor era un genio, pero no podemos juzgar todo lo que escribe un continente entero con el señor. Creo que lo que pasó con las mujeres es, primero, que las mujeres empiezan a escribir, y yo diría que empiezan a escribir masivamente de una forma bastante tardía. Todas las que nombraste tenemos entre 35 y 50. Digo tardía respecto a... son los años 90. Yo me acuerdo cuando yo publiqué en el 95, no tenía compañeras de generación. O sea, las escritoras que había eran todas más grandes que yo. Liliana Hecker, Eve Uhart, o sea, todas eran... y no eran muy leídas, no tanto como ahora. Todavía no había ocurrido ese paso, quiero decir. Y creo que más que la cuestión femenina, que sí hay, porque lo que empieza a aparecer es ciertas cosas que las mujeres se pueden permitir nombrar como horror. Los cuidados, por ejemplo. Los cuidados de la relación con el cuerpo propio, el cuerpo del otro, eso está. Y la mujer lo vive como mucho más horrífico, digamos, que los varones, porque es así. Se desacraliza, al menos literariamente, el parto en un momento dado, cosa que ya había pasado, por ejemplo, en textos de Amparo Dávila y varios más, pero se masifica eso de alguna manera y de repente hay un permiso para decir, bueno, esto no lo quiero, o esto no me gusta, o esto es espantoso, o lo que sea. Cosa que ya había hecho hace muchos años la literatura norteamericana con textos como El pequeño asesino de Bradbury. Pero ahora, que es el niño que la madre está convencida de que la va a matar y tiene razón. Lo mismo que Rosemary en El bebé de Rosemary. Pero como que eso
en la literatura latinoamericana, yo creo que por la cuestión mariana, en el sentido de la Virgen María, no Mariana yo, costaba un poco de poner tan brutalmente en palabras. Luego hay algo que es absolutamente así, que es una tradición de la mujer y lo sobrenatural. La mujer es la que tira el tarot, es la que tira las cartas, es la que te puede hacer el trabajito para que tengas, se llama amarre en Argentina, que es como, no sé, lo que tenga que hacer para conseguir a tu novio, o para que tu novio tenga un accidente, no quizá para matarlo, pero bueno. Lo que se pueda para que se aleje, pero vas a la mujer. Después también en las familias en general es la mujer la que tiene el contacto con, yo le digo el contacto con los ancestros a esta altura porque para mí tiene que ver con eso, pero es en general la tía que ve fantasmas, la tía, o sea, hay como algo que tiene que ver con eso y si ves la tradición, tanto digamos de todas partes, pero incluso la tradición original es Mary Shelley, el gótico eran todas mujeres, todas. Anne Radcliffe, las Brontë, Elizabeth Gaskell, las importantes eran mujeres. Después te dicen el Castillo de Otranto. Castillo de Otranto es malo en comparación con los otros libros. Y después, el cuento de fantasmas termina siendo un cuento que tiene mucho que ver también con las mujeres, porque y en Latinoamérica es el cuento folclórico, o sea, la mujer es la que te guarda la tradición y también a veces la víctima de la tradición. Quiero decir, suponte, en Argentina hay un duende, esto se reproduce en toda América Latina seguramente con otras formas, que se llama el pombero. El pombero está en la siesta, o sea, y uno no puede. La advertencia es para las mujeres, que no salgan porque el pombero te puede dejar embarazada. Todo esto es un eufemismo porque te violen y que en general te viole o bien el señor que está trabajando en el campo todavía es ahora o el patrón del lugar, que a esa hora está ocioso, digamos. La figura del pombero, sin embargo, es una figura que aparece en muchas culturas, especialmente por dos elementos, que uno es el silbido, todos los duendes silban, y el otro es los pies dados vuelta, de todos los duendes también de todas las tradiciones, porque son tricksters, o sea, son los tramposos. Entonces la idea es que vos no sepas para dónde va. Entonces ahí la mujer conserva esa historia y se conserva a sí misma también como la víctima de esa historia, porque el pombero no ataca a varones. Y si los ataca, los varones lo consienten con un cigarrito. Entonces creo que hay una eclosión de todo eso, de todo lo que pasa que tiene que ver con la mujer en un lugar central, la posición de la mujer, el feminismo, el cambio de época, y con eso empiezan a surgir todas estas tradiciones, o no sé si se llaman las tradiciones, pero todo esto relacionado con la vida cotidiana de la mujer y con la relación de la mujer con lo sobrenatural, que es la tradicional relación de la mujer con lo irracional, ¿no? La luna, la sangre, etcétera. Hola. Entonces ese es me parece que eso es lo que termina pasando. Y algunos, o sea, es muy marcado para mí, son muy diferentes los textos, pero son muy marcados las similitudes, digamos. Y el ir muy lejos. Yo leo Paradise de Fernanda Melchor y es de Chuck Norris eso. Porque también hay algo, digamos, que es una novela corta sobre una invasión a una casa y es muy violenta. Pero hay una idea de que la mujer no puede escribir violencia, no sé por qué, pero hay una idea así, que es lo mismo que pensar que un hombre puede escribir sobre la época medieval cuando un hombre no sabe levantar una espada, digamos. Pero por algún motivo parece más adecuado que haga eso que exactamente lo mismo. O sea, yo puedo escribir tanto medieval, o sea, ¿qué sabe un hombre de una armadura? Nada, lo mismo que yo. También hubo hombres que lo usaron hace 500 años, pero da igual. Entonces, digamos, me parece también que hay una apropiación de esas cosas, o sea, como de la ultraviolencia, por ejemplo. Primero, no solo porque la mujer la recibe, sino porque la consume.
esta generación consumió los slasher de los 80, las películas slasher de los 80, Twin Peaks, Rambo en la tele, en la televisión. O sea, nosotros mirábamos televisión. Las mujeres que tenemos entre 45 y 50 años crecimos con la televisión a la tarde viendo cosas atroces porque no había control parental. No había. Entonces, hay un montón, es leer Stephen King, es leer, o sea, hay como una especie de tradición compartida también entre todo el continente, salvo excepciones, porque todos recibimos un poco lo mismo. Y ahí no había ninguna diferencia, no había cosas para chicas y para chicos, era igual. Sí, esto que estás diciendo me resulta interesante, ¿no? Porque justamente la década de los 90, la apertura en general de América Latina, las importaciones Sí. provenientes de Estados Unidos más que nada, la televisión por cable, todo eso, ¿no? Como que también nos llegó de una manera que consumimos y bueno, ha tenido efectos en nuestras experiencias y nuestras subjetividades, me imagino, ¿no? Sí, y a mí o sea, en vez de, hay gente que te dice, bueno, pero eso hay que hay que resistirlo. Lo que hay es que resignificarlo, que es lo que se termina haciendo. O sea, ves un proceso que no lo puedes parar de ninguna manera. Y un proceso que no se puede parar de ninguna manera, el que recibe no es pasivo. Nunca. Esto es es primer año de periodismo, pero es así. El que recibe interpreta, cambia. Y creo que cuando le lees a todas a todes nosotros, porque somos un montón con diferentes llegadas y en diferentes países, incluso en países que no tenían esta llegada. O sea, Chile tiene una dictadura durante muchísimo más tiempo y le cuesta mucho más llegar. El Caribe es otra historia. O sea, todo son como cosas diferentes. Pero de todas maneras hay algo común, y todo fue resignificado diferente y mezclado diferente también. No es lo mismo, y vos lo sabés mejor que yo, la literatura que se hace en México va en puntas de pie con tratar ciertos horrores a veces, y otros se animan muchísimo, pero es una sociedad profundamente relacionada con cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural, que tienen que ver con la violencia, etcétera. Y todo eso no aparece. Hay épocas que no hay, por ejemplo, y otras épocas que aparece de maneras diversas y bueno, nada, y que tiene mucho de su propia tradición también. Lo mismo que en Argentina tiene mucho de nuestra propia tradición. Y además Argentina es un país muy vasto. Entonces yo tomo, por ejemplo, mucho la cultura del noreste. Y el noreste es la cultura guaraní, que es el pueblo originario de ahí, pero también es la cultura afro, no tanto la cultura, pero las religiones afro-brasileñas, que están en todo el país y que están muy ocultas y que en general las custodias son las mais de santería, etcétera, son mujeres, la grandísima mayoría. Y está también cerca de la frontera del Paraguay, que es uno de los pocos países completamente bilingües de América Latina. O sea, es realmente bilingüe. No solo todos hablan guaraní y español, sino que lo hablan juntos, el guaraní y el español, al punto que vos estás ahí, empiezan a hablar en español y de repente se vuelcan al guaraní y vos decís, ¿perdón? Porque te parece que no sé, es raro, es como mi abuelo era paraguayo y lo hacía, y yo decía, ¿qué está diciendo este señor? Pero entonces ese lugar es un lugar que es un espacio liminal también, y de ahí, claro, se toman muchísimas tradiciones. En mi caso ahí vive toda la familia de mi madre, y toda la familia de mi madre, toda la que no ve fantasmas te hace cosas. Y todas van al psiquiatra también, porque ellas son totalmente conscientes de que esto puede ser problemático. Pero sí, y a mí escucharlas a ellas fue muy importante para mi literatura y muy importante para mi, digamos, educación sentimental, porque las mujeres de la ciudad no son así. Sí, justo hay varias cosas que estás mencionando que te quería después preguntar, así que vamos a ir Dale.
Una Vos parame, yo hablo mucho. que me surge ahora es, estás hablando de las mujeres y de este rol que tienen las mujeres. En tu literatura hay mucho de mujeres, incluso en Los peligros de fumar en la cama, está este cuento, ni, Ni- ni autismos. sí, Y ahora en tu último libro también hay un cuento que se llama Julie, que también me pareció que era como bastante una misma idea, una cosa que casi que le leí casi como una continuación, ¿no? sí, O una reactualización. sí. Y pensaba, bueno, en el medio hubo toda una marea verde, una marea feminista en Argentina, en América Latina también. ¿Cómo cambió tu literatura o tu compromiso político quizás? ¿O cómo sentís que afectó, si es que afectó, ¿no? Todo lo que estuvo sucediendo. Y cómo lo podrías relacionar con estos dos momentos de este cuento? Yo no sé si cambió tanto lo que personalmente. Lo que cambió fue el acompañamiento, quiero decir. Yo cuando empecé a escribir, en general, quiero decir, a los 20 años, por ahí, teníamos amigas que hacíamos un fanzine feminista que se llamaba Take Back Your Life, que quiere decir recupera tu vida. Hacíamos muchas cosas en inglés porque estábamos muy atentas a lo que pasaba en Washington, en Portland, en todo el punk feminista de la costa oeste, norte de Estados Unidos, Girl Riot y toda esa cosa. Y hacían, mis amigas que tenían esta banda punk, habían sacado un disco a favor del aborto, y me acuerdo que cuando lo presentaron en un show, todos los punks estaban enojadísimos con ellas porque eran como... a lo mejor te las acordás, She-Devils. Sí, bueno, fue un desastre. Se llamaba El aborto ilegal asesina mi libertad. Y lo presentaron en Cemento justamente, y todos los punks varones, algunas chicas también, pero sobre todo los varones estaban como, no, pero hay que hablar del aborto, es un crimen, bueno, no tiene que ver con la libertad. Fue muy... Te abría bastante los ojos toda esa cuestión. Entonces lo que pasaba era que yo y todos los que estábamos haciendo un trabajo creativo relacionado con esas cuestiones, lo que sentías era que era muy disruptivo y que no tenías compañía. Casi de nadie, de las chicas tampoco, en ese momento, porque no había un discurso. Y para mí era raro, porque claro, yo crecí sin aborto legal. Que quiero decir, el aborto legal en Argentina está hace 2 años y yo ya no haré uso de él, digamos. Y mis años 90 fueron los años del SIDA, que el SIDA llega a Argentina más tarde porque esa pandemia fue bastante lenta. Entonces en cómo se diseminó, entonces los años 90 es lo que es fuerte en Argentina. Y era un momento también donde vos tenías aborto ilegal, más la posibilidad de infectarte con VIH, y era sexo y muerte toda tu adolescencia. Y en el medio de ese contexto, la cuestión creativa de todos, pero sobre todo de las mujeres, se volvió muy oscura. Ya tenía ahí como un origen under muy oscura. Lo que no tenías era compañía. O sea, había textos que se escribían en revistas, en Cerdos y Peces, cosas así, que eran una locura eran diabólicos. Pero claro, nadie te los iba a publicar tampoco y eso. Y lo que pasó con los años es que empieza a aparecer, y la marcha del 8 de marzo éramos, no sé, 25 personas en Buenos Aires, ¿no? 25 personas más las señoras que estaban con el tema de la campaña del aborto desde 1950, pobres que estaban ahí. Y eso fue creciendo, 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 y yo creo que estalla con algo que tiene muchas otras aristas, que es el tema de los femicidios. O sea, creo que estalla de una manera más transversal políticamente, que tiene que ver con una cuestión también relacionada con la seguridad. Lo cual explica muchas cosas del devenir político de Argentina, que en este momento está en un momento de derecha.
el movimiento verde, digamos, no era un movimiento exclusivamente progre y de izquierda, porque estalla por una cuestión de crímenes de mujeres. Y eso es transversal. O sea, los crímenes de mujeres no son una cuestión. De hecho, no estaba tan relacionado con el tema del aborto en un primer momento. En un primer momento, ni una menos, tenía que ver con los crímenes, los femicidios. Y después se amplía. Y cuando se amplía el tema del aborto, el consenso no es tan amplio. Lo que pasa es que había mucho trabajo, digamos, ¿no? Y se tomaron las calles y había una nueva generación, pero quiero decir, hay toda una parte que tiene que ver con algo más transversal, que eso no es necesariamente malo, es una descripción de cómo fue, quiero decir. Y entonces en los últimos años lo que encontré fue mucha más compañía, quiero decir. Entonces creo que por eso también muchos de los cuentos son más tranquilos en ese sentido. O sea, ni cumpleaños ni bautismos es como, es una chica que tiene un amante fantasma, demonio, no lo sabemos, y que lastima su cuerpo, y que es una relación sadomasoquista, muy Clive Barker, muy body horror, muy Hellraiser, muy pensado desde el placer y el dolor, ¿no? Y el miedo también. Pero Julie es una chica que tiene obesidad mórbida y que tiene amantes fantasmas, pero la pasa genial con eso. El problema es de los demás, no es de ella. Entonces es como es en la misma línea, pero es una resignificación del cuerpo. O sea, el cuerpo sigue siendo un cuerpo observado, sigue siendo un cuerpo no normativo, etcétera, etcétera, pero la relación de ese cuerpo no normativo con estos deseos o estos es totalmente diferente. O sea, ella la pasa genial. De hecho, termina bien ese cuento. O sea, el punto de vista es raro, pero para ella termina bien. O sea, ella encontró lo que buscaba, que es poder gozar. En ni cumpleaños ni bautismos, no, porque nunca goza. Entonces ahí ese es el cambio que yo noté. De hecho, estos cuentos dan menos miedo, y es un poco la idea, porque la idea es que me parece que en ese sentido, sobre todo en el sentido del cuerpo de las mujeres y el deseo, hay menos miedo. O se puede pensar con más tranquilidad, con menos urgencia, quiero decir, que en ese momento. Pero en ese momento era realmente muy solitario. Es como que ahora hay más una apertura hacia el goce, ¿no? Sí, claro. Y además te lo podés permitir porque, bueno, es hay un consenso social que tiene que ver con eso. Quiero decir, no, yo nunca quise tener hijos, por ejemplo, ¿no? Y durante todos mis 30 años, lo que todo el mundo me decía todo el tiempo y constantemente era que me iba a arrepentir, que iba a estar sola, que no me iban a cuidar, que era un amor que yo tenía que conocer. Bueno, y en mis 40s, y no es porque yo ya no estuviese en edad, digamos, porque no es por eso, no se termina nunca, porque me podrían estar diciendo, ¿y te arrepentiste o algo así? No, como que se terminó, y no es tampoco es una aceptación, pero es como, bueno, hay cosas del cuerpo de la mujer que ya no se pueden decir tan fácilmente. O sea, cambió el eje, un poco, pero bastante. Porque poner, como en las movilizaciones del feminismo argentino, poner 2 o 3 millones de mujeres en todo el país en la calle es mucho. Entonces eso obliga a que se tuerza la conversación, porque es mucho en serio. O sea, es un poder de fuego muy importante. Entonces, bueno, cambió muchísimo eso. Y hay cosas que también cambian en la escritura, porque estás más, podés reflexionar más, no estás en la urgencia. Bueno, y entonces yendo a la otra parte que estaba también relacionada con lo anterior, quería, si podés, contarnos un poco más acerca de por qué, por ejemplo, la Mesopotamia, Argentina, esa región, Sí. En este último libro en particular, Sí. Y si encontrás algo particularmente propicio al gótico argentino ahí, o incluso en la ciudad de Buenos Aires también. Sí. Esos dos espacios, ¿no? Son esos dos espacios. Yo primero porque no
quería hacer una literatura muy local y elegir espacios muy locales, pero no la quería exotizar. Y la forma que yo encontré de no exotizarlo es usar espacios que yo conozco. O sea, la selva yo la conozco, no es que no la conozco de internarme en la selva, ¿no? No. Pero la conozco en Misiones, está muy cerca, en Corrientes está muy cerca, más abajo en Entre Ríos, que también tengo familia, el monte, que no es exactamente la selva, pero empieza a ser, está muy cerca. Toda la mitología de esa época es la que me contaba, de esa zona, perdón, es la que me contaba mi abuela, es la que me contaban mis tías. Yo pasé mi infancia ahí todos los veranos, que es un delirio en verano porque hay 50 grados de calor, pero bueno, en fin. Todos los veranos de mi infancia los pasé ahí. Me acuerdo que el cambio de año en el 2001 lo pasé ahí, fuimos a festejarlo ahí con toda la familia, porque es una familia muy grande. Hay un contacto con lo sobrenatural muchísimo más tranquilo. Más tranquilo quiero decir que nadie se horroriza, o sea, es como normal que vos vayas al huesero. El huesero es como una especie de brujo que tiene una bolsita de huesos y hace como cosas así, no sé qué. Y al médico. Es normal, porque son dos diagnósticos complementarios. Quiero decir, nadie te va a decir que no vaya. Sí. Mi mamá cada vez que va, vuelve con... Un día volvió, me acuerdo, y se puso a limpiar la casa con vinagre. Y yo le dije, ¿qué pasa? No, porque había ido al huesero, el huesero le dijo que había un espíritu en la casa. Y bueno, fue un drama, la casa llena de vinagre. Mi papá que vivía en ese momento, hasta mi padre estaban separados, pero en ese momento vivía con nosotros porque era como todo itinerante, diciendo, ¿qué es este olor? O sea, era un horror, pero bueno, es el efecto de ese lugar, es un lugar muy intenso. Bueno, esto de la conjunción, el conjunto de tres culturas, quiero decir, y la lengua. O sea, hay gente que habla en portuñol, hay gente que habla en el español de Paraguay, que es guaraní, hay gente que habla solo en guaraní. O sea, es muy... Eso, puede ser muy exótico para otro, pero para mí no. Entonces yo lo elegí porque no quería, o sea, quería hacer algo muy local, pero no tenía ganas de hacer una cosa que es muy común cuando se escribe de América Latina y que se busca mucho en América Latina, ciertos espacios geográficos que se piensan como latinoamericanos, quiero decir, ¿no? Que Latinoamérica es tan diversa que eso básicamente no existe. O sea, no hay un espacio geográfico latinoamericano, porque los Andes no sé, es una cadena montañosa llena de nieve, desiertos hay por todas partes, Ushuaia es el fin del mundo, la región andina es completamente diferente en todo sentido, Brasil es otro país, otro planeta, con otro idioma, quiero decir. Pero hay una idea que yo no sé bien cuál es, pero yo identifico de inmediato un texto, decir, este es un texto latinoamericano, tiene una serie de cosas. Tiene un tipo de mujeres, tiene un tipo de color, tiene un tipo de referencias y un tipo de urbanidad también que no es la urbanidad de Buenos Aires, o sea, como esta idea de ciudades caóticas, coloridas, algunas son, pero Buenos Aires no es así. Buenos Aires es una ciudad medio seca, o sea, medio comparación con otras ciudades, o Montevideo. Son ciudades más tranquilas, más grises en algún sentido. Entonces, lo importante para mí era eso, o sea, ser local, pero sin exotizar. Y esa parte es una parte que yo conozco. Y tiene además santos populares que no tienen otros lugares de la Argentina, que es el Gauchito Gil 1 y San La Muerte, que son muy llamativos y que tienen que ver con la intensidad cultural de la región, digamos, que otros lugares no producen santos así. Hay otro que usó mucho, que es la difunta Correa, que es de la otra parte de Argentina, que es desierto. Ese es loco, porque es una mujer que muere cruzando el desierto con su bebé. No sé por qué cruzaba el desierto con su bebé, hay miles de versiones, pero en fin, hizo esto. Y se murió y el bebé... es difícil de explicar. Ella está muerta, pero sus pechos siguen manando leche. Entonces el bebé sobrevive. Y lo encuentran en el desierto al bebé vivo con la madre muerta, medio podrida, pero la leche en buenas condiciones aparentemente. Porque el niño sobrevivió, quiero decir. Entonces la difunta Correa es una santa, tiene un súper santuario en San Juan, esto es en el medio del desierto,
es del otro lado de esta región. Pero yo la uso mucho, ¿pero por qué? San Juan en los años 40 y 50 sufre un terremoto brutal y empiezan a venir familias de San Juan al conurbano bonaerense, que es donde yo vivo, o sea, la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde yo crecí. Y es muy común porque las familias, hay muchas familias inmigrantes, algunos tenían desde íconos, las familias que venían de Lituania o que venían de Rusia, etcétera, en la puerta de la casa ponían como su virgen con el niño dorada, que eran las que a mí más me gustaban. Otras casas tenían la Virgen de Luján, que es una virgen bonaerense, y otros tenían la difunta Correa. Y la difunta Correa es muy raro como imagen porque es una señora acostada, claramente muerta, con el bebé. Pero cuando vos lo ves parece como una virgen que está mal, como si se hubiese caído, ¿me explico? O sea, como está... Hasta que preguntás y te dicen, no, es esto. Y esos son los inmigrantes migrantes internos, quiero decir, del terremoto que se establecen ahí. Entonces yo uso a la difunta Correa, pero no tratando de hacer... Lo explico porque me parece importante en cómo los propios escritores latinoamericanos presentamos hacia afuera, y no hacia afuera otros países, sino hacia afuera en nuestros propios países, el uso de lo local. Quiero decir, a mí me gusta que yo lo conozca. Digamos, la santita esta estaba por todos lados alrededor mío. Y cuando descubrimos que era una muerta con el bebé, pensábamos que en esa casa la gente era malísima, estaba loca. Entonces es como una relación, quiero decir, ahí con eso, que no es tratar de decir, bueno, a ver, el mapa de la Argentina, acá tienen este santo, bueno, escribo un cuento sobre esto, no. Yo necesito tener una relación personal, y mi relación personal era la gente que tenía la difunta Correa, tocarle el timbre e irme corriendo. Porque les tenía miedo y para ver qué pasaba y qué sé yo. Entonces es una cosa cercana. Pero esa región le elegí por eso, porque quería escribir terror de América Latina, desde América Latina, pero usar lo que yo conocía, porque a mí me da mucho miedo lo exótico. De todas maneras, el que lo lea lo va a sentir como exótico, pero a mí lo que me importa es que el escritor lo haga honestamente y no arme un artefacto, incluso para otros lectores, quiero decir, en Argentina mismo, ¿no? Porque eso pasa también, o sea, es como... Claro. Pero, y entonces, eso sería la región más del interior. Sí. ¿Y qué pasa con las ciudades? Porque también son muy importantes en tu literatura. Muchísimo, sí. Los Ángeles, Buenos Aires. Sí. ¿La Plata está? La Plata está en todo, pero está oculta. Pongo cosas de La Plata en otros... La Plata es el lugar donde... Sí, estudié en La Plata toda la adolescencia, pero me resulta muy cercana para escribir sobre La Plata, entonces la voy diseminando. Y eso que es una ciudad como media masónica. Es masónica, la trazaron los masones, es demasiado, está recargada. Está recargada de significados de ese tipo, entonces no me sirve. Un poco como el Pombero. El Pombero tuvo una desgracia, este duende que le estaba contando, que un director de cine erótico en los años 70 Armando Bo hizo una película llamada El Pombero. Armando Bo tenía una esposa que era la Coca Sarli, que era una bomba atómica y tenía unos senos del tamaño de este salón. Y bueno, hizo muchas películas con ella. Además era la esposa, así que todo era bastante grotesco. Pero y ella es un sex symbol absoluto de una generación. Hay una película que hizo llamada El Pombero, donde es una película que hay un señor, que es el Pombero, que es un señor de tamaño normal con una careta, con una máscara. Y tiene sexo con la Coca Sarli, que bueno, ahí en la selva, que la pasan súper bien. El problema con eso es que todo el mundo vio El Pombero, la película. Entonces después vos querés escribir un cuento de miedo sobre el Pombero, está arruinado. O sea, lo puedo escribir, digamos, ¿no? Y a mí me parece importante hacer eso, decir, bueno, yo no uso, ¿por qué no usas El Pombero? Porque El Pombero a lo mejor si lo lee una persona de Venezuela le parece algo, pero yo sé que El Pombero para mí es una lástima, pero es un chiste. Bueno, pasa eso a veces. Y
y nada, y qué sé yo. Pero la realidad igual te inspira, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo te relacionas con, por ejemplo, los creepypastas? ¿Te interesa como género? ¿Te inspira? En los últimos años mucho, porque yo creo que el espacio de internet, a mí me interesa mucho el horror del cuerpo, ¿no? O sea, el body horror. Y creo que el espacio de internet lo que hizo, y no solo de internet, digo, de esta especie de segunda mano que tenemos con el teléfono, etcétera. Lo que hizo es que nuestro propio cuerpo se vuelva cada vez más un otro. La literatura de horror funciona con el otro. Cuando es tu propio cuerpo se vuelve el otro porque hay muchísima parte de tu existencia que ocurre en un lugar donde no está el cuerpo. Está el cuerpo reflejado, el cuerpo transmitido, pero no está el cuerpo orgánico, está allá. Entonces, incluso acá, o sea, la cantidad de tiempo que estás usando solo una parte de tu cuerpo, son los ojos, cerebro, dedos y todo el resto del cuerpo, nada. Yo paso las noches que en la pandemia me acuerdo bastante deprimida, scrolleando, y vos sentís que sos una mano, un dedo y nada más, ¿no? Y afuera la amenaza de que tu cuerpo se enferme, y vos decís, ¿y qué me importa si total estoy usando un dedo? Y bueno, ahí me parece que hubo toda una cuestión con eso. Entonces, que el cuerpo se vuelva otro y que esa otredad del cuerpo se produzca por esta dimensión del espacio de internet, a mí me parece una primera otredad del propio cuerpo que en mi caso se une a la otredad del propio cuerpo premenopáusico. Entonces vos tenés un cuerpo absolutamente presente, que es el cuerpo premenopáusico, que no le puedes decir que no, porque la hormona te hace cualquier tipo de cosa, o sea, no... Tu cuerpo está salvajado, como el cuerpo de un adolescente, pero al mismo tiempo está distanciado por los dispositivos que estás usando para comunicarte con el mundo. Entonces vos estás en el medio de una clase por Zoom y estás teniendo un sofoco bestial. Por lo menos tenés la opción de decir, voy a apagar esto un segundo, ¿no? Para que por lo menos no te vean mientras te secás y todo ese tipo de cosas. Pero a mí me resulta violentísima esta relación de un cuerpo, y creo que donde más se notó para mí fue en la pandemia, donde la impresión que todo el mundo tenía, creo, y por eso fue tan traumático, fue que la gente se moría solamente de COVID. Pero no porque habláramos solamente de eso, a todo el mundo le pasaba, era como que se presentó la muerte, ¿no? Es como que antes se podía medio ignorar, o sea, estábamos en un momento muy negacionista de la muerte, quiero decir, ¿no? Y en ese momento la gente se moría, pero solo se moría de COVID. Y ahí la otra cosa que ocurre es, para mí, que se incorporan dos léxicos al mismo tiempo. Raro es esto también. Uno es el léxico que tiene que ver con la vacuna. Moderna, AstraZeneca, Pfizer, una dosis, dos dosis, MR, no sé qué, mensajero, esto, pero rápido. A mí toda incorporación de un léxico muy rápido me parece que te enloquece, que te psicotiza, es muy... O sea, y esa, enseguida que termina la pandemia, aparece la incorporación, pero masiva, porque ya existía, de otro léxico que es el léxico del skincare y anti-age, que para mí es una reacción directa a... Parece una tontería, pero yo llegué a la conclusión de que no es una tontería, porque también es una necesidad creada del consumo. Entonces termina la pandemia, donde finalmente hay un montón de gente que no se murió, y toda esa gente que no se murió se empieza a poner cremas en la cara para no morirse o parecer menos viejo, que tienen nombres terroríficos como ácido hialurónico. Hace 15 años, vos me decías, te doy este ácido hialurónico que es buenísimo, y yo te decía, ¿pero qué me estás haciendo? Y eso como que de alguna manera te lleva, no sé, al femicidio, los hombres que le tiran ácido en la cara a las mujeres, ahora te la estás poniendo vos, ¿no? El péptido, los nombres, ¿no? Y la cantidad, me compré una, porque yo también lo hago, no lo digo de la superioridad moral. Estaba en Filadelfia y vi uno que era un exfoliante, ¿no? Chiquito así, que se llama Paula's Choice. O sea, la decisión de Paula. Es espectacular. Es como eso era, la última vez que yo había leído eso era la decisión de Sophie, que era una cosa súper profunda. Y ahora es que me saco piel de la cara y me lo compré sin pensar. Y lo usé a la noche y dije, mirá qué bien, porque salió todo negro. Ahora,
¿salía todo negro porque yo tenía la cara tan sucia o qué me está haciendo esto? Entonces creo que a partir de eso un poco salieron cuentos como La desgracia en la cara, que no tienen nada que ver con eso, pero al mismo tiempo a mí me parece que crearle esa necesidad a las mujeres de no envejecer y sumarles léxicos, o sea, es como tenés el léxico nuevo de TikTok, tenés el léxico nuevo del el skincare, tenés el léxico nuevo de la pandemia, es abrumador. Y eso es una situación de redes, quiero decir, porque además a mí me pasa, ¿no? Para mí esto es narrativa. Las creepypastas me interesan, pero mucho más me interesa esto de que hago un clic a un producto para la piel que me gusta y después tengo todos los días 25 personas enseñándome qué hacer con mi ojo cuando tengo el ojo caído. Y yo digo, ¿cómo sabe esta persona que yo tengo el ojo caído? Entonces sí me interesa las creepypastas. De hecho uso una que es Ojos Negros, que es los Black Eyed Kids. Es una leyenda de los chicos que se te aparece que tiene los ojos completamente negros. Sí. No, también, como está el cuento de Lisa Lam. También, sí, pero eso es verdad, pobrecita. Pero también es un monstruo de internet. Pero me interesa todo lo que pasa en ese sentido, o sea, de la necesidad creada en la que vos entrás, porque yo, insisto, no lo digo de la superioridad moral, yo me compro todo esto y me la paso tirando cosas, pero sobre todo una amiga mía el otro día me mandó, se estaba haciendo un tratamiento con hilos de oro, no sé qué. Baratísimo además, entonces, con lo que yo concluyo que no era oro eso en absoluto, o se llama así, no lo sé. Pero yo digo, esto lo tengo que usar algún día en un cuento de terror. ¿Por qué? Porque estaba ella sentada ahí haciéndose su tratamiento y le daban gratis otro. Pero ese otro que le daban era como una especie de rueda de la fortuna, que ella la movía así y te salía algo y te hacían eso. Pero es como la lotería de Shirley Jackson. O sea, ¿qué pasa si sale ahí algo, no sé, despellejarte el pie? ¿Qué sé yo qué es eso? O sea, yo digo, salí de ahí, ese lugar es como un cuento de hadas maligno, contemporáneo, quiero decir, donde por una limpieza facial, además te van a regalar algo que vos no sabés lo que es. Le digo, no puedes decir que no al regalo. Me dice, no, pero te regalan algo. Le digo, pero Carmen, no sabés lo que te regalan. No escuché de ella de vuelta. Está trabajando, está grabando un disco. Pero quiero decir, no sé si no la tiene presa esta señora ahí. Todas estas cosas, digamos, que por un lado, a mí también me dan risa. Pero todo se termina como acumulando para mí en cuentos de terror, porque de lo que están hablando es como una imposición brutal que yo no sentía desde los años 90 sobre el cuerpo de las mujeres, justo en el momento donde se supone que tenés que convivir, y luego la presión que viene del feminismo es decirte, no, pero tenés que amar tu cuerpo con las canas, vos decís, bueno, no encuentro el lugar donde está lo real. Que eso siempre es para mí el quiebre que yo entendí que tenía que hacer en la literatura de terror cuando empecé a escribir literatura de terror relativamente tarde, ya había escrito 2 novelas, que es cuando la realidad se quiebra de una manera en que se vuelve incomprensible, casi que no queda lenguaje y no hay vuelta atrás de eso. O sea, ya, por eso, sobre todo un cuento en general termina y no hay como una manera de continuarlo desde el lenguaje, porque ya no hay nada que decir, sería una repetición. Se rompió la realidad, y una realidad rota no tenés el lenguaje para contarlo, porque si esto ya no es color marrón, se terminó. Y eso se parece mucho a la realidad, con las noticias, con la fake news, etcétera. Y también se pasa con toda esta esquizofrenia de decirte, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Aceptarme, ponerme la crema? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, este momento es la incertidumbre. Sí, esto que decís a mí me parece súper interesante porque lo que mencionás de la pandemia, también con el intruso que he tenido muchas veces después de la pandemia, es cuando escuchás a alguien que falleció después de la pandemia de un motivo
estúpido o tonto, ¿no? Un accidente tonto. En Decís, la bañera. por ejemplo, esta persona pasó toda la pandemia, tuvo esta angustia, vivió todo esto y después sale a la calle y se tropezó con, no sé, una banana que estaba en el piso y se mató, ¿no? Qué cosa tan Sí, tremenda. sí. Y entonces lo relaciono con esto que estás contando y me da también pie para preguntarte, bueno, y vos que trabajás tanto con el tema de la muerte, ¿cómo te llevas con tu propia mortalidad? Mal, como todo el mundo. Pero además hay algo, sí, no mal, como decía, no sabes lo que va a pasar después, pero también hay algo en esto de la pandemia que yo creo que se vivió de una manera muy distinta en las grandes ciudades ricas de América Latina, en el hemisferio norte, etcétera, porque hay montones de países donde la gente se muere de hambre o tiene miedo de morirse de hambre o de tener hambre. A mí en Argentina ahora mismo es la primera vez después de mucho tiempo donde empieza a aparecerle a gente de clase media baja ese miedo de no poder dar de comer a la gente. O sea, mi madre misma hace 2 o 3 días me dijo, yo nunca pasé necesidades. Me decía mi madre, yo me quería comprar una ropa interior y me la compraba y ahora no puedo. A mi mamá tiene una buena jubilación, no le va a pasar eso, pero a la mujer que ayuda a mi madre con la comida, etcétera, etcétera, sí, puede ser que un día no coma a la noche, etcétera, y cosas por el estilo. Y creo además que, sobre todo en el hemisferio sur, lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia, que a mí me pone muy mal humor, es que uno dice, pero las cuarentenas de ustedes duraron mucho, porque no teníamos vacuna, hijo. Claro que duraron mucho, porque primero se vacunó todo el norte y después nos vacunamos nosotros. Primero, por suerte, tuvimos las vacunas rusas, que esto también la gente se horroriza porque te dice Rusia o Ucrania, ¿sí? Esto es otra geopolítica. Mi geopolítica es que de ahí, por lo menos, hicieron una vacuna que se pudieron poner los viejos primero. Entonces los viejos que ya se estaban sin poder mover, sentados en su sillón frente a la televisión, muertos de miedo, bueno, por lo menos pudieron salir a la calle. Luego con la vacuna china. Hubo escándalos tremendos como la compra que supuestamente hizo Chile de Pfizer y que les mandaron creo que 10.000 vacunas y después nada más. Hasta que se vacunó todo el norte y nos empezaron a llegar. Primero AstraZeneca, porque fue la que primero se despreció. Y después no se logró, pero hubo un momento que parecía que se iba a hacer una vacuna en Argentina y otra vacuna en Cuba. Que esos son procesos que siempre dudo por cuestiones políticas, pero no importa. Lo que quiero decir es que es una cosa bastante silenciada de que la pandemia no fue lo que le pasó a todo el mundo igual. Y en los países que tienen malaria, la gente se siguió muriendo de malaria más que de COVID, o no se moría tanto de COVID porque la gente no llegaba a los 60 años, cuando el COVID es largo, es grave. Entonces, si vos tenías 50 y tenías COVID, ¿qué? A lo mejor ni siquiera te dabas cuenta. Entonces, quiero decir que incluso en la pandemia hay una vida en la pandemia que para la mitad del planeta fue totalmente diferente. Y eso es algo que es difícil de transmitir porque creo que hay un discurso cristalizado sobre la pandemia. O sea, la pandemia fue así. La pandemia no fue así. La pandemia fue distinta en todas partes. Y creo que, y después hay que sumarle la cuestión ideológica de la pandemia, donde era la gente que, toda la locura de la vacunación, etcétera, ¿no? Que después se transformó en otra cosa y también se transformó, como dicen acá en Estados Unidos, en un virtual signaling, ¿no? O sea, como que era como una cuestión de si estás vacunado sos buena persona, otra locura. Cosa que hacía todo muy extraña la situación en Argentina, donde sí estaba vacunado, pero era rusa. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué chip te pusieron? Chip putinesco. Bueno. Entonces entonces la relación con la propia muerte creo que también es una relación cultural. O sea, yo le tengo miedo a morirme como todo el mundo, pero no todo el mundo se muere de la misma manera. Y cuando en Argentina yo veo los recortes, por ejemplo, acá en la salud pública,
o lo caro que está que no estaba, la salud privada, o decís, bueno, no todo el mundo se muere de la misma manera. O sea, yo tengo, y en Estados Unidos tampoco, o sea, vos tenés una enfermedad y no la podés pagar porque no tenés el seguro, o sea, el miedo a la muerte es una cosa, todo el mundo tiene miedo de morirse, pero si a mí se cae un avión y me muero no me importa porque es un segundo. Pero el miedo a la muerte con sufrimiento, con tener que ir a buscar dinero, con tener que ir con endeudarte, o sea, que en el momento más difícil de tu vida vos además tengas que estar haciendo cuentas mientras estás dolorido y mientras estás asustado y mientras a veces te están acompañando un poco y otras no. Quiero decir, no se muere. No, la muerte no es la muerte. Hay distintos tipos de muerte. Y yo trato... No es que escribo mucho sobre eso, pero sí escribo mucho sobre el cuerpo en ese sentido, para pensar un poco en que no todos los cuerpos tienen la misma trayectoria vital. Y muchas son terroríficas. Y no son terroríficas solo por el propio cuerpo, sino por el cuerpo puesto en una sociedad determinada que te trata de una manera determinada. Podría llamar la atención a mucha gente, porque vos sos una persona exitosa, es indudable, Sí. en donde decís, no tengo vivienda propia, ¿no? No tengo. Bueno, quería preguntarte un poco de la relación entre el escritor argentino, y no la tradición, sino el escritor argentino y el dinero. Pero es que creo que hay una fantasía con el escritor en general y lo que significa ser un escritor exitoso. Tenés el escritor exitoso, Stephen King, J.K. Rowling, etcétera. También estos fenómenos europeos, Carrer, Houellebecq, que esa gente sí le cambia la vida y es millonaria. Después tenés el escritor exitoso que no es, como al depender de las ventas, digamos, un libro nunca vende mucho. O sea, sacando estos que venden millones y millones, un gran éxito de un libro, si vos ves los números, es... Y el escritor de eso, del precio de tapa, recibe un 10%. Entonces, aunque vos vendas mucho, yo vendí mucho y en este momento me puedo comprar una casa, pasa que comprarse una casa en Argentina es una... Pero también tiene que ver de dónde venís. Mi familia no tiene casa, porque la generación de mis padres es una generación a la que le toca toda la crisis económica de los años 80. Entonces ellos no se pudieron comprar nunca una casa. Y la casa donde vive mi madre actualmente es la casa de mi abuela y de mis abuelos. Y mi padre tampoco se pudo comprar nunca una casa y en un momento que tenía muchas deudas vendió la casa de mi abuela. Entonces vos venís... O sea, la última propiedad se compró en los años 20 en mi familia. Hace 100 años que se compró la última propiedad. Entonces vos venís desde ahí, tenés que construir, por más que ganes dinero y seas exitoso, etcétera, vos tenés que construir. Hay una idea, creo, que tiene que ver con de dónde, y eso es una cosa, es una gran ventaja de la Argentina, que espero que se mantenga. La Argentina tiene ascenso social, o tuvo hasta hace muy poco ascenso social. Entonces permite que haya un montón de escritores que no son escritores ricos, como sí pasaba en otros países de América Latina. Que son, y en Argentina también, o sea, vos pensás los Ocampo o Bioy Casares, de las familias más ricas de la Argentina, pero no más ricas, y del continente, yo diría, los Ocampo, por ejemplo. Y había, pero siempre hubo una tradición de escritores que no venían de ahí. Manuel Puig, Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano, Roberto Alt, incluso antes. O sea, muchos escritores de clase media y de clase media baja, que no todos los países tienen, ¿no? O sea, y no todos tienen tampoco este respecto casi de pontificado con los escritores. En Argentina no es tan común. O sea, un escritor muy amado como Ricardo Piglia era un hombre con el que todo el mundo discutía, quiero decir. Pero lo que pasa con Vargas Llosa, por ejemplo, es otra cosa. Es como viene el maestro a hablar y todo el mundo se corre. O decir, bueno. Bueno, pero es así. Y antes del Nobel, ¿eh? O sea, y tiene que ver también con la clase social de Mario Vargas Llosa, quienes rodean a Mario Vargas Llosa, las pocas mujeres que hay en ese ambiente. Bueno, no quiero hablar de las mujeres de Vargas Llosa, pues es un tema. Ahora, de grande se puso loco, picarón.
se puso. Pero bueno, es como otra relación. Pero eso hace que, claro, la fantasía es que, bueno, te va bien como escritor y ya estás. Pero en realidad en Argentina el escritor puede ser... Dolores Reyes es maestra de escuela, tiene 7 hijos. Los libros que tienen que ganar Dolores para tener una casa, pues es un montón, porque ¿a dónde pone a los 7 chicos? ¿No? ¿Qué hace con la escuela? La casa que tiene, no sé bien dónde vive, pero vive en el conurbano. Es una casa que vale muchísima menos plata que una casa en la capital, entonces tampoco es que pueda hacer una permuta de casa tan fácil. En mi casa sí, yo rento, digamos, alquilo la casa y ahora hoy mientras estaba hablando con vos me estaban mandando la reactualización del alquiler, que es una obscenidad. Ahora cuando me vaya acá le voy a decir, pues usted está loca, y se le voy a tener que pagar, o sea, es solo para descargarme. Y o sea, en Buenos Aires está lloviendo mucho por el cambio climático y acá vamos con el ecoterror, que es otra cuestión, y hay dengue, cosa que nunca hubo en Buenos Aires. Entonces, yo estoy muchísimo más paranoica con el dengue, no quiero volver porque extraño Argentina, pero le tengo miedo al dengue. Yo todo me dije, no, pero no te preocupes porque en Estados Unidos hay Lyme. Dije, ok, listo, chao. O sea, te morís de cualquier cosa en cualquier lado. Entonces, digamos, está lloviendo mucho y tengo una pared que se llena de humedad y esa pared tiene la principal conexión eléctrica de la casa. Entonces tiene cortocircuitos constantemente y se me rompe la heladera, entonces son no sé cuántos miles en la heladera. Con la inflación la termino de pagar en 3 meses y sale 8 veces más. No es así. Y esto no quiero entrar en cosas, pero es la cuestión agregada de que además vos no podés ingresar, miren esto qué loco, es fácil de entender. Vos no podés comprar dólares en Argentina, está prohibido. Podés comprar $200 por mes, pero la propiedad se vende en dólares y la propiedad sale $1.000.000. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay gente que lo hace. La mayoría, todos, si te querés comprar una casa es de esa manera. Pero entras en un estrés. Tengo amigos, esto es una película de terror, que andaban, que hacen, tienen no sé cuánto, una cantidad espantosa de dinero, porque como el dinero con la inflación se diluye, podés llenar todo esto de dinero para comprarte una casa. Entonces, de alguna manera, logran sacar toda esta plata, van a un lugar, compran dólares y van con varios bolsos llenos de dólares hasta el lugar donde tienen que comprar cash la casa, porque no se vende de otra manera. Tengo un amigo que me llamaba por teléfono y decía, Mariana, ¿cómo voy? ¿Voy en bus? ¿Voy en taxi? ¿Voy caminando o contrato un policía? Yo le digo, yo no sé nada, le digo, pero me parece un policía no tenés que contratar porque la gente no anda con policía por la calle. Entonces, si pones un policía vas a llamar la atención. Su mujer, que es una escritora que se llama Margarita García Roballo, para que ustedes puedan confirmar esta situación, me llama por teléfono y me dice, Mariana, esto en mi país lo hacen los narcos. Le digo, ya sé. Pero así es como se compran las casas en la Argentina. Digo, pero me dice ella, ¿pero no está prohibido comprar dólares? Sí. ¿Pero hay dólares? Sí. ¿Y se compran en dólares? Sí. ¿Pero no se puede? Sí. Bueno, no. No, y son cosas así. La realidad política argentina es el terror, ¿no? Es como volvemos a los... Y en este caso es el absurdo que termina siendo el terror, porque vos terminás caminando cuadras con $1.000.000 en una bolsa y además vos sabés, porque esto lo sabés, que cada persona en todo el país tiene dólares cash en su casa. Con lo cual, la paranoia que flota en el aire tiene que ver con eso, que yo sé que yo mañana tengo ganas de robar, voy a la casa de mi vecina y tiene dólares y le robo dólares. Y después hago un tour por el barrio y a todo el mundo le robo dólares y me hago $20.000 en una noche si encuentro un arma. Entonces hubo un lazo social que de alguna manera sobrevivió a pesar de esto, con lo cual yo por eso descreo de la distopía, por la sencilla razón de que vivo en una y no es Mad Max. O sea, hay algo que mantiene el lazo social que yo no sé qué es, porque realmente es inexplicable que la gente, sabiendo que todo el mundo tiene dólares cash en la casa, en una situación inflacionaria de más de 100% por año, no le esté robando la casa a su vecino todo el tiempo. Eso es el lazo social que de alguna manera se conserva. Y por eso a mí el relato distópico me choca, porque digo, no es lo que pasa. Pero
yo encuentro que todos los países tienen situaciones psicóticas, pero esta situación psicótica de se puede, no se puede, se puede, no se puede, es bien extraña. A mí me pasó una vez y me hizo acordar el argentino, una vez que estaba, y no lo digo solo porque está Elaine acá y le quiero, pero me hizo acordar. En Cuba, un amigo mío me dice, Mariana, estoy construyendo, viví en El Vedado, estoy construyendo arriba de casa un jacuzzi que le voy a hacer un techo de vidrio porque quiero ver las estrellas. Bueno, él era así, muy poético. Me dice, pero si nos descubren, si hay un chivato en la cuadra o algo, vamos todos detenidos y bueno, no sé qué. Y esto me lo decía en la calle con una bolsa de arena, ladrillos. Y yo decía, pero ¿cómo si nos descubren? Ya se enteró todo el mundo de esto. Era, ¿no? Y gente todo el tiempo entrando y subiendo cosas. Y eso, esas realidades paralelas, digamos, quiero decir, de una propia mente que se desdobla porque la realidad es tan confusa que si no te desdoblás no podés, es tristemente muy buen material para el horror, porque entendés el concepto principal del horror, que es la realidad se descompuso, anda mal, ¿no? Entrás en un espacio donde la realidad es otra. Y cuando la realidad se parece más a un relato de horror que a la realidad que vive que es supuestamente la realidad normal, yo creo que ya no hay ninguna, pero lo que pasa es que hay convenciones de realidades y que tienen que ver también con el nivel de ¿cómo decirlo? De normalidad financiera, quiero decir. Pero también cada vez todo se está enloqueciendo cada vez más, me parece. Muy alentador. Sí, Ahí estamos. sí. Quería preguntarte ahora entonces, volviendo al tema del horror, ¿hay algún subgénero? El horror es un género muy amplio, el gótico, el horror. ¿Hay algún subgénero que te guste como espectadora, como lectora, pero que vos no puedas escribir o no te salga o por algún motivo no hayas escrito, no puedas escribir? A mí a ver, sí hay un montón, porque es un género, ese es un subgénero muy, muy amplio, pero a mí creo que a ver, déjame ver. El horror weird Lovecraftiano es el que más me cuesta. El horror cósmico es el que más me cuesta, porque hay algo del vértigo, del vacío total, que a mí me gusta verlo, pero no me da miedo y no lo siento como... Hay algo que digo, bueno, en fin, no sé. Me da más miedo lo cotidiano que eso. O sea, esto es como un miedo un poco abstracto. Yo lo uso a veces, pero no puedo hacer un cuento específicamente con eso. Ya no. Lo retuerzo a veces. Y lo pongo, pero ya no. Bueno, entonces para la última, ¿no? Algo que, aparte de ser escritora, tenés una trayectoria periodista muy extensa y siempre estás escribiendo de lo que te gusta o lo que estás consumiendo. ¿Hay algo que hayas visto, leído, escuchado hace poco que quieras compartir acá con este público, como que te haya impactado mucho, que te haya gustado mucho? Eh, que sea relativamente nuevo. Bueno, quizás no es nuevo, pero lo leíste hace poco y de repente un descubrimiento o algo así. Hay un escritor argentino que me gusta muchísimo que se llama Diego Mucio. Trato de nombrar gente que por ahí no tiene tanta difusión todavía. Diego es un escritor argentino que hace como un terror tradicional, que es otra cosa que a mí me cuesta bastante ahora que estamos hablando de géneros, pero que de alguna manera trata cosas absolutamente contemporáneas. Tiene un libro que se llama Las esferas invisibles, que son 3 relatos de época de terror durante la fiebre amarilla en Buenos Aires. Y con todo lo que ocurre ahora es un cuento sobre persecución política al día. Son cuentos sobre enfermedad, son cuentos sobre soledad. Hay una mujer sola que tiene a toda la familia muerta en la casa y le pide
consigue a 2 ladrones de ataúdes, que parece era una cosa que pasaba mucho en Buenos Aires en esa época, en el sur de la ciudad, porque es donde los ricos se van y dejan a todos los ya esclavos libertos, pero digamos todavía esclavos, a toda la gente pobre que trabajaba en las casas, o sea, convierten el sur de la ciudad, que era la parte rica de la ciudad, en el lugar donde dejan abandonada a la gente y se van para el norte, porque en el norte de la ciudad no había fiebre amarilla. Y la construcción que él hace de ese espacio es casi psicogeografía, o sea, es como contarte, porque el sur de la ciudad todavía es raro. Y él está toda la historia para que vos leas de eso, pero él con la ficción te pone y te hace sentir qué es lo que convirtió a ese lugar, que es un lugar maravilloso, en un lugar que psicogeográficamente sigue siendo la parte pobre de Buenos Aires, la parte que conozco mucha gente que vive en el norte que te dice nunca fui a una ciudad y nunca fueron para el sur porque no sé qué temen que pasa, pero es como si la ciudad tuviese memoria. Y la memoria que tiene es la memoria del abandono, no es solamente la memoria de la enfermedad, también es la memoria del abandono, de lo dejado atrás, de lo despreciado, de lo despreciable, de lo que es posible que se mueran, y así fue, se murieron como moscas. Y el año pasado publicó otra novela que se llama El ojo de Goliat, que es una novela básicamente sobre salud mental, pero lo que él toma es el trauma de guerra de la Primera Guerra Mundial. No les quiero contar mucho porque es extraordinaria. Tiene una relación con Argentina, con el Faro del Fin del Mundo en Ushuaia, pero le llega un señor que tiene un hospital psiquiátrico en Edimburgo. Esto es muy la idea Frankenstein y que yo, pero es muy actual al mismo tiempo. Un joven que estuvo en la guerra y que cuando no duerme, lo único que hace es el movimiento de nado. Y lo que se sabe es que estuvo en los mares del sur. Entonces es Melville, pero también es la psicología moderna, pero también es los jóvenes y la guerra, y también es la salud mental, y también es el trauma de guerra y cómo funcionarlo. Hay un personaje que es el único que les cuento que es aterrador, que es un chico que está internado, pues son todos adolescentes, casi 18, 19 años, Primera Guerra Mundial, que estuvo bajo una pila de cuerpos y cree que está muerto. Entonces su historia es como una historia de zombies, pero es una historia de la Primera Guerra Mundial y política, y también también es una historia sobre salud mental dentro de esta novela. Es un escritor elegantísimo, o sea, hace eso, que son cosas que yo no puedo hacer. O sea, yo puedo pensar. Últimamente estoy mucho con el cuerpo y lo que cura el cuerpo y con temas supuestamente frívolos que estoy tratando de llevarlos hacia otro lugar, y uno es la ropa. Y eso vino de ver, porque lo vi en el desierto de Atacama, una montaña de ropa, que eso es totalmente Lovecraftiano, que es esa parte del desierto se vendió, desierto de Atacama es uno de los lugares más bellos del planeta, se vendió esa parte para que el mundo entero tire ropa, sobre todo poliéster, que no se puede, que no es reciclable. Entonces esa montaña crece, es un monstruo lovecraftiano de ropa. Y están los migrantes venezolanos que tienen muchísimos problemas para entrar a Chile, porque Chile es un país muy reactivo con los migrantes, vistiéndose de eso. O sea, es toda una conjunción de... ¿no? Y hay otra montaña igual en Ghana, que ahora fue María Fernanda Ampuero a hacer una crónica sobre eso. Aparte María Fernanda, que es extrema total, va a venir con... No sé con qué de ahí. Pero quiero decir, y también Ghana en África ofreció a los países centrales que tiren Sara ahí, porque no se puede tirar en ninguna otra parte. Pero yo no tenía muchas ganas de hacer como el cuento de ecoterror y ropa y poliéster y qué sé yo. Entonces hay un cuento en el libro nuevo que se llama Diferentes colores hechos de lágrimas, donde la ropa tiene historia, que es una cosa que nunca terminamos de pensar. Y no solo la historia de la moda, que me interesa mucho también y cómo fue, sino esta historia. O sea, la ropa también contribuye a la muerte del planeta, quiero decir. Y en este caso a lo que contribuye es a la fantasía femicida de un hombre. Pero estaba pensando en esa clave, quiero decir,
estas cuestiones. Pero Diego Mucio, que se los recomiendo mucho, lo hace mejor y lo hace con nada, en libros de 120 páginas. Es un genio. Sí. Me parece que estamos, ¿no? Con el tiempo. Bueno, muchas gracias entonces. Y Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta del público. Sí, adelante. Yo soy de Colombia y Ujú. cuando leí la novela de esta parte, me impactó mucho cuando hablas de la niña Mayra. Ujú. La niña Mayra está en mi mente de la manera como está en el libro. En Colombia, cualquier persona de cualquier edad o mayor que yo, todos de una sabemos quién es la niña Mayra. Y quisiera saber qué tan impactante fue esa imagen para ti, para que la pusieras en el libro, y qué otros elementos así como de tragedias latinoamericanas te han impactado y si los sigues vas a poner en tu libro. Esa fue, Omaira terminó en el libro porque Omaira es un fantasma de mi infancia. La muerte de Omaira, como se transmitió en Colombia, se transmitió en Argentina. En vivo. Es una niña que murió, vos lo vas a saber, lo podés decir mejor que yo, de una luz, digamos, después de una erupción de un volcán. La tragedia de Armero se llama, ¿no? Es una cosa muy, muy famosa. Y era una época esa que no había demasiado cuidado, es lo que decía hoy, no, o sea, no había eso, supervisión parental, entonces estaba, casi que era, se transmitió en vivo la muerte de esta criatura. Y yo la vi morirse, y la vi hablar, ya delirante, tenía los ojos completamente negros, que es una cosa que me obsesiona, después yo lo uso mucho, por eso también después con la creepypasta de los chicos de ojos negros, quiero decir, es algo que tomo de internet y de la creepypasta, pero que lo relaciono con algo que tiene que ver conmigo. Y esa niña para mí fue... Los ojos se te vuelven, yo lo aprendí ahí, se te vuelven todos negros porque como estaba bajo el agua y con algo aquí, creo, toda la sangre se le fue para acá, entonces los ojos se le llenaron de sangre, eso es lo que estabas viendo. Pero vos el primer día que la vi no tenía los ojos así. Entonces se le iba poniendo los ojos negros y nada, murió frente a mí. Y lo que era muy impresionante después con el tiempo, para mí es un fantasma de la infancia, pero con el tiempo es pensar el enorme ultraje que hubo. O sea, lo mismo que Elisa Lam, por ejemplo, que es la adolescente esta que murió en Los Ángeles, que murió en un tanque de agua en Los Ángeles. La última imagen que tenemos de ella es probablemente ella en un brote psicótico o en un momento de una crisis de salud mental, en un ascensor, hablando con alguien que cree ver. Y eso es viral, está en internet, está en YouTube, no se puede sacar. La familia no lo puede sacar y tenés como un montón de imágenes del último momento de la gente mostrado contra su voluntad, con el que convivimos, pero que son muy fantasmales, quiero decir, y que no son cuestiones, pues es como te dicen, bueno, pero las redes, esto pasó en la televisión, había 2 canales en Argentina, un canal pasaba cosas aburridas y el otro pasaba la muerte de Omaira, que no era aburrida, digamos, eran muchas cosas, pero aburrida no era. Y para mí fue muy traumático, pero de todas maneras compitió con un niño italiano que se había caído un pozo artesiano no me acuerdo bien dónde, pero es en el sur de Italia. El nene se cayó en y está bien lo que hicieron. Va a sonar mal, pero no está mal. Hicieron otro agujero acá para pasarlo así, porque primero trataron de sacarlo por y no podían. Y la imagen era impresionante, porque bajaba una persona por el agujero y cada vez que lo trataban de agarrar, como era de arcilla y estaba resbaloso, el niño se iba más para abajo. Y entonces era todos los días poner la televisión y a ver cuán abajo estaba el niño. O que te contaran eso. Y en un momento empezaron a poner a un hombre que era un jockey de caballos que son muy flaquitos y pequeñitos. Y lo bajaron y ese señor estuvo a punto de sacarlo, pero como lo levantó lo suficiente, después cuando se le soltó, se le fue, bueno, horrible. Entonces trataron de hacer otro túnel, digamos, pero vertical. Acá para meterse por abajo y hacer un túnel así y sacarlo por ahí y no llegaron, se murió. Y después me decidí por Omaira porque lo de Omaira fue más fuerte.
Y además sí, era latinoamericano. Entonces yo entendía lo que ella decía, quiero decir. No venía con una traducción, o sea, realmente se hacía silencio para escuchar hablar a la niña que hablaba de su mamá, y está por eso. Y en general yo uso cosas de la realidad porque me impacta mucho y creo que tiene que ver también en ese caso es un trauma, ¿no? Es un trauma visual infantil que además me fue mostrado en contra de mi voluntad, quiero decir. Pero hay crímenes que uso porque son, de alguna manera se me vuelven rumiantes. Hay uno que no es necesariamente una cosa tan impresionante o tan trágica, porque en general eso lo uso por eso, porque fue muy personal, pero trato tampoco de elegir como, esto que es muy grande. Pero este chico era un chico llamado Matías Berardi, que le hicieron un secuestro express. ¿Viste? Lo que es que te llevan, lo que quieren es que saques dinero de los cajeros. Y en general te sueltan después, o sea, no es. En el caso de Matías, lo que le pasó, pobrecito, 16 años tenía, logró escaparse del auto, porque los otros eran todos adolescentes como él, estaban todos drogados, bueno, en fin. Y él no tenía tarjeta de crédito y los otros no le creían. Es muy razonable no tener tarjeta de crédito en Argentina, pero estos chicos, que eran chicos muy pobres, no sabían que este chico de clase media no tenía tarjeta, porque, bueno, eso es parte de la confusión social. Entonces, claro, se escapó y empezó a golpear las puertas de las casas y no lo atendió nadie porque todos pensaban que era un ladrón. Entonces lo volvieron a capturar y lo mataron. Y lo mataron por eso, porque los habían visto, porque claro, lo corrieron, entonces todo el mundo que seguramente estaba mirando los vio y si no les importó, dijeron, bueno. Y yo siempre pensé, y después lo puse en un cuento, pero siempre pensé, para toda esa gente a la que le tocó la puerta, ese chico esa noche, ese chico es un fantasma. O sea, no se van a olvidar nunca de que no le abrieron. No se pueden olvidar de que no le abrieron. Si se lo quieren olvidar, igual va a aparecer. Incluso a veces aparezca de verdad. Quiero decir, de verdad en el sentido de que estén un poco, no sé qué, y escuchen un ruido, o que alguien golpee la puerta a las 3 de la mañana por el motivo que sea, y digan, ¿no? Como eso así. Entonces es una presencia. Entonces a veces cuando pasan cosas así que son una presencia, y para mí Omaira es una presencia. Y termino con esto que pasó hace muy poco. ¿Qué pasa? Una cosa que pasó hace muy, muy poco, un lector me regaló, así me dijo, te traje algo que pinté. Y me sacó un cuadro de Omaira. La foto esa famosa de Omaira, que es la foto final donde ella está muriéndose. Y era enorme así, yo decía... Y yo dije, ¿y esto qué es? Porque además era, más allá de la calidad o no, era un óleo. Lo hizo, era grande. O sea, estuvo mucho tiempo mirando esa foto y mucho tiempo armando esto. Y yo me lo llevé a mi casa porque ¿qué voy a hacer? Entonces está como atrás como está como puesto. O sea, yo se lo mostré a mi marido y mi marido me dijo, ¿eso? No se va, pero no se queda, quiero decir. O sea, no... Así que la tengo ahí. La gente es rara. Sí. Es como la difunta Correa, pero es cierto. La difunta Correa también es cierto, pero pasó hace un montón. Esto yo lo pasó en la tele. Y sé que en Colombia fue muy impactante, pero lo retransmitieron en muchos países. Uno de ellos era Argentina. No sé ni dónde está. De nada. Hay una pregunta ahí. Por respecto a la charla, yo quería pensar un poquito sobre eso de la localidad. Sí. Bueno, yo te cuento de la manera en que usas la localidad, la localidad que tú conoces, para construir el experimento de otro. Pero estoy pensando también que parte de la experiencia latinoamericana es perder esa localidad. Y yo creo que mucha gente aquí en Toronto lo siente, ¿no? Estando fuera de Latinoamérica. Pregunta, sí, una pregunta grande, pero ¿cómo se podría construir el horror sin esa localidad, pero que sea un horror latinoamericano? Yo creo que no se puede. Porque me parece que América Latina es
no existe como latinoamericano. O sea, creo que le decimos así porque es más fácil. Pero si yo pienso en mi cultura mi cultura hablo de Buenos Aires y afuera de Buenos Aires, con la cultura del norte de Argentina, no estoy saliendo de mi país, de Jujuy, Salta y la región andina, es otra cosa en todo sentido, en la comida, en el clima, en las costumbres, en los horarios, en el aspecto de la gente, etc. Y voy a Chile, y Chile tiene una historia parecida, vos podrás decir, por el golpe, pero no. Chile, por ejemplo, tiene poca inmigración italiana, cosa que es absolutamente central en Argentina. Central, o sea que es parte en toda Argentina, además. Ahí sí, incluso en el norte. O sea, en el norte comen pizza, quiero decir, y no es raro, lo hace la gente, hace empanadas locales y hace pizza. Y en Chile no hay. Y además, la manera de hablar. O sea, cada país habla completamente distinto. Chile, por ejemplo, tiene un español más correcto, o sea, habla de tú, pero el acento, yo llego y es como si llegara a Bavaria. Como, por favor, es rarísimo. Y el resto de Argentina, o sea, sacando toda la región central, también habla de tú, algunos. Y Uruguay, que es más cercano a Argentina que Jujuy, digamos, o sea, en culturalmente, quiero decir, conjugan absolutamente raro. Conjugan de el tú con el verbo en vos. Tú tenés, dicen, en vez de vos tenés. Entonces también es como una cosa. Y después está Brasil, o sea, hay otro planeta. Y el planeta que todos pensamos que es súper libre y que adoramos todos y nos fascina y la sensibilidad. Y cada vez que vamos a Brasil, no sé por qué le fascina esto y todo es muy confuso. Porque esto es todo muy confuso. Y si después vos pensás no sé, en Perú y Venezuela, bueno, ahí no hay nada en común tampoco. Ayer mismo, que éramos un montón de latinoamericanos en Montreal, estábamos hablando de cómo se decía la empanada en cada país y cómo se llamaba la empanada en cada país y discutiendo unos buenos 20 minutos si una arepa era una empanada. Si calificaba de empanada la arepa. Y el tema del picante, o sea, si el mexicano si no le pone picante muere, el argentino le pone picante y muere. Entonces, no puede haber un terror latinoamericano. Yo lo llamo así por economía de lenguaje. Pero es muy difícil porque ni siquiera es el mismo léxico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Además de las experiencias políticas actuales, quiero decir, ¿no? O sea, las diferentes experiencias políticas, y no hablo solamente de los partidos políticos, que eso es circunstancial, quiero decir, y hasta cosas sencillas, pero no. O sea, Carlos Fuentes decía que el país más frío del mundo era Panamá. Yo decía, qué raro este dicho del maestro. Y ahora fui a Puerto Rico y dije, el maestro tiene toda la razón del mundo. Tengo más frío en Puerto Rico que en Toronto, tuve más frío. Porque afuera hace 35 grados, pero todo lo que es adentro está a 14. Entonces estábamos en un congreso tradicional de literatura con gente leyendo ponencias así. Porque además todo el mundo se había traído la ropita porque era el Caribe, ¿no es cierto? Era Puerto Rico. Entonces estábamos... Y estaba, no sé, Leclesió, el premio Nobel. Un encanto de hombre. Y estaba Leclesió ahí, de 83 años. Yo decía, póngale una mantita. Bajen el aire acondicionado. Entonces, y la locura de vuelta. La locura, la realidad destruida, ¿no? Vamos a comer a algún lugar. Y me dice, no, porque acá desde que fue el huracán, me cuentan cosas del huracán increíbles, fuertísimas. Gente que todavía no tiene electricidad hoy, después del huracán. Y en un momento yo digo, bueno, les digo, quizá ahorrando un poco con el aire acondicionado, porque si tenemos
apagones, todos los días tienen un apagón y qué sé yo, y me miraban como si estuviese diciendo una cosa recontra osada, loca. Y yo les decía, yo pensaba, pero claro, ellos creen que es un destino el aire acondicionado. O sea, que es un destino, que lo tienen que usar. Y bueno, y fue una locura. Va a terminar saliendo algo de ahí, sobre todo porque estas mismas personas le tienen terror a la oscuridad. Porque estuvieron meses y meses y meses de oscuridad al punto que no podían ni siquiera ver la destrucción que había habido en Puerto Rico, porque no la podían ver. Cuando había luz, arreglaban sus casas y después venía la noche y de la noche escuchaban el viento, el mar, porque no había luz, así que no había sonido. Entonces están aterrorizadas muchos, están traumatizados y aterrorizados de la oscuridad y el viento y el sabor de la sal, que siempre lo tenés, pero que claro, con el viento llega muchísimo más fuerte. Y sin embargo, cuando vuelven a su vida cotidiana sin ver relación alguna entre una cosa y otra. A mí eso me parece destructivo mentalmente. Entonces, por eso te digo, si yo tengo que escribir un cuento sobre el Caribe, te voy a escribir un cuento sobre tener frío en el Caribe, porque esa es mi experiencia. No estar retosando por el Caribe, porque me pasó esto en República Dominicana, me pareció esto en Puerto Rico, y seguramente voy a ir a Panamá y me va a pasar esto. Y en otros lugares no, porque no tienen dinero para el aire acondicionado. Estoy segura que esto mismo no pasa en otros países donde no pueden pagarlo. Entonces, lo que quiero decir es, cada experiencia, incluso dentro de los propios países, es muy diferente, cosa que ocurre todo el tiempo y se acepta en Europa. O sea, vos vas a España y en España hay una identidad cada 15 metros. Y se las tenés que respetar, esa identidad cada 15 metros porque, ¿no? Pero sin embargo hay como una cosa discursiva que para mí es muy eurocentrista, que pretende que yo acepte las 600 identidades de la península ibérica y nadie puede entender las 15 de América Latina que les pido que entiendan, porque hay más. Pero con 15 estamos bien. Más o menos, digamos, ¿no? Pero claro, un catalán de Barcelona te dice un catalán de Girona, bueno, no es lo mismo, bueno, y encima en catalán. ¿No? Es así. Y eso es súper serio, ¿no? Y resulta cuando vos le decís, bueno, pero no es lo mismo Buenos Aires que Córdoba, te dicen, bueno, ¿qué? Aparte, de Buenos Aires a Córdoba es como ir de Madrid a Suiza. Entonces, bueno. Pero bueno, el eurocentrismo es así, o sea, y la noción de periferia me parece que es una noción que hay que, si no se puede mejorar políticamente la noción de periferia, por lo menos me parece que hay que imponerse con prepotencia cultural, digamos, decir, bueno, yo no permito que me digas que es todo lo mismo, ¿por qué no? Y bueno, y es complicado eso. Para cerrar eso, te cuento una experiencia acá que fue para mí bastante fuerte y aleccionadora en muchos sentidos. Estábamos en una mesa como así, era un hombre cis blanco, o sea, pobre ser, y gringo, o sea, la irrelevancia ahí. Vos por lo menos sos latinoamericano. Pero ni siquiera, era neoyorquino, o sea, era pobre ser. Una chica etíope, una chica afroamericana de Virginia y yo. Entonces ella era, el papelito que había era escritora de color, o sea, escritor blanco, ni siquiera, el nombre. Escritora de color y escritora de color. Entonces yo levanto la mano y digo, les pido que me disculpen, pero yo no soy una escritora de color. ¿Por qué? Porque en Argentina hay gente de color. Y yo no soy una persona de color en mi país. Yo entiendo que ustedes son caucásicos y que yo, como soy latinoamericana, ustedes me ven como una persona de color, aunque sea pálida, etcétera. Porque el color no tiene que ver con eso y lo entiendo perfectamente y entiendo perfectamente cómo es. Pero si si hay una foto mía mañana, Mariana Enríquez habla en Los Ángeles y abajo dice Writer of Color.
Y yo vuelvo a Argentina y tengo que dar lección de explicar, de decirle a la gente perdón y perdón y perdón. ¿Por qué? Porque hay gente de color que no pudo entrar a las discotecas a las que yo sí entré porque se nota más mi ascendencia europea que la otra. Porque a mí nunca, como un amigo mío moreno, nunca me dijeron la entrada de servicio es por allá. Y a mí siempre me dejaron entrar cuando él y yo éramos los dos periodistas y él había sido mi jefe, quiero decir. Porque hay un montón de gente indígena en Argentina que en general está mezclada, pero otra no. Y la que en general vive en reservaciones es gente que vive en la extrema pobreza, etcétera. Porque hay toda una comunidad afro que está negada. Y cualquier argentino que te cuente dice, no, en Argentina no hay negros, te dicen, eso es así, y no es así. Entonces yo no puedo admitir esto. Y me dice, ¿qué te ponemos? Le digo, poneme escritora argentina. O sea, la verdad. O escritora latinoamericana, que en este contexto, como te decía yo, como general no me molesta, pero no me es la ultraidentificación, porque eso no es para mí, es para ustedes. O sea, yo tengo mi cultura, yo no necesito representación, yo tengo representación. Es como esta cuestión de en el cine no está representado el latinoamericano. ¿Cómo que no? Si hay un montón de cine latinoamericano, hay un montón de cine argentino y qué sé yo. Si no está representada la comunidad latina que vive en los Estados Unidos, pues es un problema que hay que resolver en Estados Unidos o acá. Pero a mí no me da igual. Yo vi toda la vida películas con argentinos. No me hace falta que lo pongan en Marvel. Esto que estás mencionando me hace acordar que otra cosa que pasó también, que Anya Taylor-Joy, que es una actriz Sí. que nació en Miami, pero que vivió su infancia y adolescencia en Argentina, Sí. y le dijeron una actriz de color. Y Es transparente, no es blanca. Podés ver a través de ella. Pero además es británica, se llama Anya Taylor-Joy. además vivió el resto de su vida en Londres. Sí, claro. Ella se identifica como argentina porque pasó su infancia ahí, efectivamente se siente y terminó diciendo a la pobre que era una latina blanca. No, es el laberinto, quiero decir. Entonces la única manera de salir del laberinto es decir, yo no estoy en el laberinto, estoy afuera y el laberinto entro y salgo como quiera y cuando quiera. Bueno, está bien. ¿Alguna última pregunta breve? O si no, hacemos... Soy breve yo, que hablo mucho. Yo siento que tiene un estilo muy único en la manera que escribe cuentos de horror y una de las cosas que más me gusta es porque creo que viene de todas las diferentes, de un intercambio cultural, de todas las diferentes referencias que usted hace. Y bueno, no sé si, como hablando de las diferencias culturales en la última pregunta, si este aumento como de intercambio cultural ha impactado el desenlace de tu propio estilo o si viene de alguna otra cosa. Yo creo que el intercambio cultural, a ver, ¿cómo decirte? Yo siempre leí más literatura de Estados Unidos que de cualquier otro lado, y británica, siempre, no solamente ahora. Ahora te diría que leo menos. Quizá porque no me parece tan bueno o porque hay cosas que me parecen más interesantes en lengua española ahora de lo que cuando era chica. Lo que cambia un poco por viajar y eso son los escenarios. Entonces encuentro historias en otros escenarios. Pero en cuanto a entonces por eso puedo poner un cuento en Los Ángeles, pero es uno solo. Y son todas, las tres chicas son no solo latinoamericanas, sino argentinas, cosa que es una locura. Pero es un juego, quiero decir. Pero eso sí cambia un poco porque conoces lugares y hay lugares que... Y Los Ángeles para mí es una especie de referencia cultural muy importante, de David Lynch, Mulholland Drive, leer en la facultad. Yo en la facultad leía, nos hacían leer literatura noir de Los Ángeles, desde Elroy, Chandler. Me gusta mucho, soy muy fan de... Si es en Los Ángeles me gusta. O sea, Kenneth Anger, Under the Silver Lake, lo que quieras. La mezcla de culturas me vuelve loco. Hay un escritor llamado Steve Erickson que nadie conoce, que yo quiero ser él. Bueno, Bret Easton Ellis, etc. Menos que Cero para mí
es la novela que yo leí para escribir mi primera novela, por ejemplo, no una novela latinoamericana, sino una novela de Estados Unidos y de Los Ángeles puntualmente, porque cómo caminaban esos chicos en la ciudad, cómo se drogaban, esa mezcla de glamour pobre, ¿no? Porque claro, tenés como hasta los saldos de la ropa de la gente con mucha plata, quiero decir, a mí me hablaban más que lo que yo leí en la literatura local argentina, que en general era como muy política de los años 70 y de discusiones que estaban bien, pero que eran discusiones de mis padres. Y entonces, y Argentina es un lugar que es muy, por historia creo, está muy acostumbrado a leer en traducción. Entonces, o creces con, yo creo, mi mamá me acuerdo, y con esto termino, pero me acuerdo que compraba en kioscos, o sea, en la calle donde se compran las revistas, una colección de libros muy baratos, populares, que salían y estaban numerados del 1 al no sé cuánto. Entonces ella los compraba todas las semanas. Y me acuerdo que el número 1 era A Sangre Fría, de Truman Capote. El 2 era la antología personal de Borges. El 3 era Edgar Allan Poe. El 4, me acuerdo los colores incluso, era El Americano Impasible de Graham Greene, que ahí me acuerdo que ahí me perdí, por eso no entendí nada. Porque no entendía lo del espía. No sé. Después del 5 era Donoso. Sí, después este domingo, un libro rarísimo. Leonardo Sciascia. Quiero decir, era muchísimos franceses, Stevenson. Y mi madre, que era profesora de francés, me leía Baudelaire, me leía Rimbaud, me encantaban los simbolistas franceses. Alejandra Pizarnik, quizá la poeta argentina más importante de los últimos 40 años, está absolutamente influenciada por el surrealismo francés en particular y el simbolismo francés antes. Entonces, librescamente, literariamente, yo creo que está muy, muy influenciada por la literatura extranjera. O sea, es un caso de un país que leyó más literatura extranjera que literatura propia. Yo diría por mucho, y sobre todo en las últimas generaciones. Creo que antes de los 60 se leía mucho más local, pero después no. Y entonces eso es como algo medio que está en mi genética literaria. O sea, yo escribo más desde ahí que desde las literaturas locales, que conozco mucho más ahora que de lo que cuando me formé como escritora. Bueno, gracias. Vamos a tener que terminar acá. Perdón que hablo mucho.